la verdad, me siento feliz, diría, de poder conversar con una eminencia dentro del periodismo, porque así lo siento. De poder hablar directamente con la periodista Marianela Montenegro, por ahí la conocemos como periodista y últimamente ha ido sacando artículos por YouTube y todo eso, pero le digo, es importante conocer en vivo la voz de Marianela Montenegro. Marianela, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un gusto y un placer conversar con usted, Marianela. Muy buenos días. Buenos días, Reinaldo, un gran gusto poder contactarme contigo y por supuesto con tu audiencia para que la gente, como tú bien dices, esté realmente informada como corresponde. Es muy importante informar a la gente e informarle la verdad por encima de que uno sea, a uno por lo que opina ya dice que uno es de la derecha, si el otro opina de otra forma de la izquierda, por encima de la derecha y la izquierda, lo más importante es nutrir a la gente de información verdadera, ¿no es cierto? Claro, y fundamentalmente actuar siempre con la verdad, con el rojo, amarillo y verde por delante y por supuesto con todo lo que representa la ética periodística, la libertad de expresión y el derecho constitucional que tiene la gente a estar bien informado. Bien. Seguramente tenemos muchos temas para hablar, pero uno de los temas picantes que se habla hoy en día, por ejemplo, hace unos días estuve en un contacto con Manuel Morales hablando sobre este tema, con el diputado Astorga y todos ellos. Pero a mí más me gusta la opinión tuya, porque tu opinión tiene un peso enorme. Marianela, ¿qué opinas de todos los vínculos con narcotraficantes, de los altos jefes policiales, y que el ministro del Castillo quiere tapar a viva voz y no quiere que se hable de innombrables? Es terrible lo que se está viviendo en Bolivia. La institucionalidad de nuestro país, Bolivia, hecha pelota, como decimos acá en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Yo debo decir dos cosas para iniciar. La primera, que el Pablo Escobar boliviano, el verdadero Pablo Escobar boliviano, no es Omar Rojas, que cayó en Colombia y que va a ser extraditado a Estados Unidos. Es Evo Morales Ayma. Y estoy haciendo esta sindicación en base a todos los antecedentes que voy a pasar a describir para que la gente tome en cuenta. Y por supuesto el otro tema que debo señalar es que Evo Morales está protegido por la DEA, porque la DEA tiene pleno conocimiento de todo lo que ocurre en el hemisferio sur y por supuesto gente que explota Sudamérica, que son parte de estas corporaciones, de estas enormes corporaciones que están metidas en todos los negocios, están metidos en los más grandes negocios, en el tráfico de armas, trafican armas, ellos generan guerras y le venden armas a los dos lados. Están metidos en las grandes farmacéuticas, las 29 más grandes farmacéuticas pertenecen a gente que opera en Sudamérica, robándole sus riquezas a Argentina, a Brasil, a Chile y demás. Bagó, la Pfizer. Es increíble lo que nos cuenta porque todas estas farmacias son las que obviamente no están buscando tener gente sana, están buscando hacer crecer el negocio y tener enfermos perennes. Y por supuesto parte de lo que es el tema de la pandemia, enfermedades como el cáncer, la diabetes, se han construido sobre pilares que por supuesto simplemente van a sustentar ese gran negocio en el que han convertido la salud, ¿no? Y por supuesto también en el tema del narcotráfico, específicamente en Bolivia, debo decir que esto entre Maximiliano Dávila y Pedro Montenegro no es nada más que una guerra entre carteles. Acá no hay mérito de la DEA ni nada por el estilo, porque la DEA ha tenido una salida de Bolivia falsa. Ha habido una expulsión al embajador Philip Goldberg falso, es decir, ha sido puro teatro. Porque ¿cómo puede usted pensar, Reinaldo, que el país más poderoso del mundo, un país tercermundista como es Bolivia, un país pobre como está catalogado, expulse a su embajador, Philip Goldberg,
y resulta que de vuelta no tenga represalias, y lo que tiene más bien son regalos de aproximadamente 19 helicópteros, 22 aviones, el edificio de USAID, los equipos de la NAS y la DEA han quedado precisamente para todas estas organizaciones criminales que están operando en Bolivia. Y si todo este escándalo se ha desatado de carteles que operan con Evo Morales desde el Estado, por supuesto ha sido simplemente por una venganza entre carteles. Fue Maximiliano Dávila quien hizo un volteo, como se llama en la jerga policial, hizo un volteo en el oriente boliviano, territorio que le pertenecía a Gonzalo Medina, a Carlos Romero, a Pedro Montenegro. Ellos comandaban todo aquello. Este volteo millonario, Maximiliano Dávila se metió en el territorio que no le pertenecía. Él con Juan Ramón Quintana operan en otro territorio. Y resulta que a raíz de esto fue Maximiliano Dávila el que hizo llegar informaciones sobre Pedro Montenegro al Brasil. El Brasil, por supuesto, la DEA del Brasil había solicitado, es decir, estaba siendo buscado Pedro Montenegro, y le dieron, como también se dice en la jerga de los policías, le dieron sus coordenadas, que él se encontraba en Bolivia, que se encontraba en muchos casos operando con identidades falsas, y por supuesto solicitaron su extradición. Inmediatamente el gobierno, para proteger al director de la FELC de Santa Cruz, que era dueño de Santa Cruz y del Oriente prácticamente, le iniciaron un proceso con cualquier excusa para que éste no fuera extraditado. Sin embargo, salió la extradición de Pedro Montenegro, y Pedro Montenegro, antes de salir de Bolivia, hizo una declaración voluntaria ante notario de fe pública y dijo que la DEA se encargaría de Maximiliano Dávila por la venganza de la que había sufrido, por la denuncia y porque habían mellado y afectado a toda su familia, y que sería la DEA la que se haría cargo. Y fue él quien, antes de despedirse y después de haber hecho esa carta notariada, por supuesto en Brasil, denunció todo lo que representaban los temas de operación de Maximiliano Dávila. Lo curioso fue que recién ahora buscan la detención, recién ahora sale el nombre de Maximiliano Dávila, cuando ya Pedro Montenegro, antes de salir extraditado rumbo al Brasil, ya lo había anunciado, ya había hecho declaraciones dando datos, rutas, carteles, quienes opera para 3 carteles Maximiliano Dávila. Maximiliano Dávila opera en la importación de aeronaves al país que le sirven al narcotráfico, y que por supuesto también opera con el director de la DGAC, Celer Arispe Aparicio, a quien sacaron de 17 procesos penales, prácticamente lo sacaron de la cárcel para retornarlo a su cargo después del proceso de transición que vivió Bolivia. Entonces, toda la estructura del Estado, Reinaldo, y para la audiencia, está supeditada al crimen transnacional organizado. Es decir, tienen a los ratones cuidando el queso, y la DEA lo sabe, la DEA lo encubre. La DEA sabe que el narco mayor en Bolivia es Evo Morales, porque ya han caído 3 jefes de inteligencia, 3 jefes de extrema confianza de Evo Morales. El primero fue Sanabria, a quien le hicieron seguimientos, miraron que toda la estructura del Estado estaba subordinada a ellos, incluso gente que es prófugo en sus países, reciben cédulas falsas en Bolivia, operan desde el Chapare. Se ha construido una planta que de inicio, cuando estaba proyectada, costaba 400 millones de dólares en proyecto, y ha terminado costando 1.000 millones de dólares, y todos los periodistas nos preguntábamos cómo puede ser posible que una planta de amoníaco y urea la ubiquen en el Chapare, en el corazón de Bolivia, cuando debería estar cerca a la frontera y cerca a las materias primas. Resulta que
estaba muy bien ubicada para el narcotráfico, no para la exportación, no para la venta, no para la comercialización de la urea y el amoníaco. La gente debe saber que esta planta ubicada en Bulo Bulo, que le ha costado $1.000 millones a los bolivianos, resulta que produce dos sustancias controladas. Una de fácil acceso, que es la urea, porque cualquier persona puede ir a comprar fertilizantes a cualquier lugar y puede ir 20 veces al día. Aunque esté como sustancia controlada, por supuesto, es de libre acceso. Y ahora han terminado poniendo incluso gasolineras, diésel, querosén, gasolina, usted en el Chapare, y usted sabe que son precursores, son sustancias controladas. Entonces, toda la estructura del Estado, el CEGIP, por ejemplo, con todo lo que representan los datos falsos del padrón, participan los del CEGIP con todo lo que son los ítems falsos, que no es privilegio solo de Santa Cruz. Hay mucha gente que opera para el gobierno, que no trabaja jamás, pero que están inscritos en Entel, en yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en ministerios. Por eso hay grupos de choque. Claro que sí. Hay una cantidad enorme de gente. Las planillas de 200.000 funcionarios públicos se han disparado a casi 600.000 funcionarios. El país más grande, el país más poderoso del mundo, su Producto Interno Bruto, es decir, la función pública ocupa solo el 30%. En Bolivia el 94% del Producto Interno Bruto se va a pagar planillas millonarias. Imagínense lo que es la planta de Bulo Bulo. El hindú gana casi $500,000. Los venezolanos ganan entre 130 y 250.000 bolivianos, cuando el salario mínimo no pasa de 2.000 bolivianos en el país. Una afrenta total. Este es un narcoestado, no es ningún secreto, pero la DEA encubre. Y encubre, por supuesto, precisamente para eso, Reinaldo, para que se mantenga este narcoestado controlado totalmente por las grandes corporaciones, y esas corporaciones mineras, petroleras, por supuesto, están saqueando el país. El gobierno ha destituido a 22 funcionarios forestales, los guardaparques, para que todas esas áreas protegidas sean sujeto de la explotación de las riquezas, de materias primas, de biogenética, de todo lo que por supuesto existen en esas áreas protegidas, y para expandir la frontera de la coca. Viene el representante, es decir, se va el representante de Naciones Unidas, Thierry Rostan, y en nuestra cara nos dice a los bolivianos estúpidos. ¿Por qué? Porque nos dice que en Bolivia no se produce cocaína, que Bolivia solo es un país de tránsito. Yo le pregunto a este funcionario de Naciones Unidas, Thierry Rostan, ¿qué se hace con las 50.000 hectáreas de hoja de coca que produce solamente el Chapare? Que obviamente ya se ha expandido a la Chiquitanía, se ha expandido por todas partes, se han expandido las plantaciones. Y por supuesto, las respuestas saltan sin dilaciones. Estos están interesados en abrir la Constitución y están haciendo gran esfuerzo, como el que hicieron el 2009. La gente cree que han aprobado una Constitución para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, incorporar más derechos y garantías. Mentira, esto es en favor de las corporaciones. Y le explico por qué. Porque primero reconocen 36 naciones originarias inexistentes en Bolivia. Esas 36 naciones originarias inexistentes, por supuesto, han servido para que les den, 1, autodeterminación, 2, en los campos renovables, de riquezas renovables y no renovables. 2, les han dado la ley similar a la ley, es decir, convencional. Ellos tienen su justicia comunitaria, que es
bajo las mismas condiciones de la justicia ordinaria, y les han dado una serie de prerrogativas a estas naciones originarias, pero no para mejorar las condiciones de esas supuestas naciones originarias, sino para generar una gran explotación. A esas supuestas naciones originarias les han hecho firmar, por ejemplo, con Repsol por $14 millones un convenio. Inmediatamente ese dinero ha desaparecido. Y con todas las naciones originarias se brindan una suerte de permisos. Ahora lo que quieren es abrir nuevamente la Constitución con dos objetivos. El primero, por supuesto, consolidar el narcoestado, es la base. El primero tiene que ver con la reelección de Evo Morales, porque la actual Constitución no se lo permite reelegirse. Y el segundo es con la municipalización de todas las riquezas. O sea que ya sacarle todos los candados de protección que tiene a las riquezas al territorio Bolivia. Por ejemplo, en el caso de Uyuni, va a depender solo del municipio, el uranio, el litio y no sé cuánta historia más. Y lo propio en o sea, se está haciendo la municipalización de las riquezas y se están sacando todos los candados, los pocos candados que ya quedan de protección de nuestro territorio, de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales. Y por supuesto, el objetivo último es el tema del narcotráfico. La verdad, Marianela, me deja sin palabras, eres un libro abierto. Yo sé que mucha gente te ha escuchado, te está escuchando, y es increíble lo que realmente nos cuentas, lo que realmente te estás hablando acá al aire. La verdad, aprecio tu valentía, esa valentía con la cual te veo siempre en muchos artículos que has sacado en YouTube, y que en algún momento también te escuché decir que prácticamente el gobierno te ha cercenado la comunicación en radio, porque como que no te... Me parece que te voy a tener que brindar un espacio radial para que también puedas salir a través de internet, a través del espacio que tiene nuestra emisora. Ya vamos a hablar eso internamente, porque es muy importante lo que tú tienes como información y como periodista, Marianela. Muchísimas gracias, Reinaldo. Yo estoy siempre a órdenes. Efectivamente hemos sufrido muchas agresiones de parte del gobierno. Nos han cerrado 2 medios de comunicación, es decir, nos han robado equipos, han manipulado las leyes, es decir, no hay justicia en Bolivia en todo caso, está totalmente subordinada al masismo. Pero no nos quejamos, lo que sí hay que hacer y urgentemente es hacer que la gente se informe correctamente, porque el desconocimiento, la ignorancia es lo que esclaviza a los pueblos. Y lo hemos visto en África, y el continente está yendo a una africanización, porque no solamente es el caso de Bolivia, es el caso de Argentina, que está sometida también a la voracidad no solo de los fondos buitres, sino de las corporaciones de esos fondos buitres. Marianela, también, María, disculpa, quiero profundizar en otra oportunidad el tema de Soros y el tema del foro de San Pablo, que es muy importante, porque a la final llegamos todos a lo mismo, porque hay un fin de gente poderosa, un fin que quieren adueñarse, no sé si de Sudamérica o de todo el mundo, y confinarnos al nuevo orden del mundo, que es lo que en algún momento... Yo el otro día hablé sobre lo que dijo esa frase Evo Morales, ¿no? El nuevo orden del mundo, que los ancianos tienen que morir. Esta gente de poder ya sabían de todo esto, del coronavirus. Por eso yo a Evo los indico como cómplice de toda esa patraña, de todo este problema que hubo acá en el tema salud, ¿no? Claro, lo que ellos han utilizado y están utilizando es criminales, terroristas, delincuentes para secuestrar los países. Si tú haces un recuento, vas a ver cómo los mapuches, los montoneros, los de las FARC están gobernando los países, están de parlamentarios, están en las ONGs de Soros, han sido liberados por gente de Naciones Unidas. El que llega a Bolivia a pedir que se abra la Constitución, que se llama Pedro García Sayán, de Naciones Unidas, es precisamente cuando él fungía como presidente de la CIDH, fue quien liberó a casi 40 terroristas y los hizo indemnizar.
Entonces, la gente tiene que saber a dónde estamos yendo con ese discursito de las feministas, las feminazis, se han comprado a una cantidad de gente que está metida en las ONGs. En Bolivia, el CEGIS, por ejemplo, que es el centro de estudios que tienen que ver con la justicia indígena y no sé cuánta historia, han metido 40 ministros y viceministros. Entonces, acá no están gobernando indígenas ni nada por el estilo, todos son ONGistas. Rada pertenecía al CEGIS, Romero pertenecía al CEGIS, el presidente de IEPF que ha fallecido pertenecía al CEGIS, Alfredo Rada, que lo han pescado robando shampoos en otro país, resulta que, imagínate, teniendo las arcas abiertas en Bolivia, no va a ser un ladrón. En todo caso, toda esa gente pertenece a las ONGs de Soros. David Choquehuanca pertenece a la red de ONGs UNITAS, y él tiene hace mucho tiempo la red indigenista NINA, opera desde la red NINA. Entonces, todos estos han sido adoctrinados precisamente para eso, para gobernar. Y no creas que estamos hablando solamente de Evo Morales, estamos hablando de Carlos Mesa, de Tuto Quiroga, de Doria Medina, estamos hablando de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Carlos Sánchez Berzaín, que están al servicio de los demócratas estadounidenses. Evo Morales protesta contra los demócratas, pero son sus asesores. Bernard Sanders y Hillary Clinton han defendido a los terroristas que han volado cerros, que han bloqueado en plena pandemia, han reclamado por sus derechos humanos. Y la gente lo tiene que saber, que es toda una hipocresía el tema del indigenismo y demás, todo un show. Terrible. Marianela, va a haber la oportunidad de poder hablar más. Yo creo que te voy a molestar siempre a esta hora. Bueno, decirte simplemente gracias por abrirte ante los micrófonos de Panamericana. Muchísimas gracias. Te vuelvo a repetir, te voy a molestar siempre. ¿Y por qué? Por estar siempre bien informado, y quiero que las ondas de Panamericana acá en Buenos Aires también sean tuyas, ¿sí? Muchísimas gracias, Reinaldo, un gran abrazo, y no es ninguna molestia, es un gran gusto, y más bien agradezco que puedas abrir las puertas de la emisora para que la gente tome conocimiento sobre lo que está ocurriendo en Bolivia. Grandes intereses están detrás de las riquezas bolivianas. Bien, un abrazo para vos y... Un abrazo, Reinaldo. Chao.